Muy buenos días. A nombre de la Academia Enquiridión de San Luis Potosí, les damos la más cordial bienvenida a ustedes. También tenemos la fortuna de conocer hoy que es las orquestas típicas mexicanas por parte de su autora, la maestra Sonia Medrano Ruiz. Agradecemos el apoyo de todos los que con su participación hacen posible este importante evento. El Instituto Educativo y Cultural, sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, al Grupo Nuevo Rumbo por facilitar su equipo de audio y al equipo de la Academia Enquiridión. Referente a la maestra Sonia Medrano Ruiz, es cantante y concertista, ha dedicado parte de su vida artística al rescate, recopilación y difusión de la música zacatecana, mexicana y latinoamericana de los siglos XVIII, XIX y XX. Como investigadora, en 2014 obtuvo el título de maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y en 2018 con la tesis Las orquestas típicas en Zacatecas, de la invención a la consolidación de una tradición 1889-1991. Se tituló como doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales desde 2015 a la fecha. Démosle un aplauso. Para nosotros es un privilegio, es nuestra primera salida fuera del estado en lo que va de la pandemia, así que estamos celebrando este encuentro. Agradezco mucho al maestro Lozano en todo lo que vale esta excelente organización que ha tenido. Y bueno, pues sin más preámbulos quiero presentar este libro, es Las orquestas típicas en Zacatecas, en México, de la invención a la consolidación de una tradición. Este libro yo lo comencé con nada más 3 renglones, en lo que me encontré una cita de una orquesta de mujeres que en 1893 fueron de Zacatecas a hacer una gira a la Ciudad de México, invitadas por el Circo Teatro Orrin. Y estas señoritas fueron nada más ni nada menos que las de la orquesta típica zacatecana, y las invitaron al festival, pues era un encuentro mundial de las culturas, lo que fue la Feria de Chicago en 1893, y pues en el Conservatorio Nacional en ese tiempo ya también había una orquesta típica de mujeres, la estaban formando para mandarlas en representación de México, pero las zacatecanas fueron las que obtuvieron ese privilegio, y desde ese momento que salieron del país hicieron una gira de 2 años. Yo la única noticia que tenía cuando empecé este libro, pues era que estas señoritas habían salido de Zacatecas, estaban de gira en Chicago, habían hecho presentaciones en bastantes estados de la Unión Americana y que se habían quedado varadas 2 años después de iniciada su gira en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Entonces, con esos 2 renglones empecé esta tesis, que bueno, cuando terminé el doctorado dije, no, pues no puede ser esto un libro, porque tenía 390 páginas, entonces haciendo un gran esfuerzo extrajimos bastante material, que bueno, pues cuadros y mucho de estadística que bueno, puede servir para especialistas en investigaciones, pero no para el público en general. Entonces hicimos un acotamiento de toda esta información que, bueno, de alguna manera permanece en la investigación como tal en la tesis, pero aquí ya está así como el extracto accesible a todo público. Este libro está estructurado en 4 capítulos. Tenemos un capítulo que nos habla del arte. Empezamos con el primero, orden, progreso y nuevas armonías. En este capítulo, pues brevemente les diré que trato de hacer un análisis de cómo la música se encuentra en este periodo en el que surge la primera orquesta de esta naturaleza. ¿Qué es una orquesta típica?
Si ahorita nos preguntaran y nos basamos en las orquestas como la de la Ciudad de México, orquesta típica de la Ciudad de México, la Yucalpetén en Yucatán y algunas otras orquestas de Querétaro, de Tlaxcala, pues vemos que estas orquestas ya promueven un repertorio eminentemente mexicano, pero sí también internacional. Pero ya es una combinación de instrumentos y básicamente esos instrumentos ya los conocemos como nativos del país. En 1884, cuando nace la primera orquesta, pues viene más que nada de la idea de aglutinar o más bien como crear una representación artificial de México, porque en este tiempo, recordemos, pues en el Porfiriato pues acabábamos de pasar en la segunda mitad del siglo XIX, México acababa de pasar por muchas guerras internas, inclusive la restauración de la República pues se dio después todavía del Segundo Imperio. Entonces hay todo un cúmulo de sabiduría musical que se consolida y que se va nutriendo de estas influencias europeas. Entonces, cuando en 1884 se reúne un grupo de personas y deciden enviar a una comitiva que represente a México musicalmente y artísticamente, entonces ahí es cuando deciden hacer un grupo. Yo por eso defiendo la tesis aquí de que se inventó la orquesta típica, es un invento, porque nunca antes había habido en el país una orquesta, en primer lugar, que se llamara típica. Sí había pequeños grupos de cuerdas donde tocaban el salterio y el violín, por ejemplo, o alguna guitarra que acompañaba al salterio. Se combinaban de una manera pequeña los instrumentos vernáculos, por ejemplo el bandolón, que era típico en las pulquerías, en las cantinas, y eso causó también un gran escándalo en el Conservatorio Nacional, porque ahí fue donde dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos una orquesta que represente también la parte vernácula del país? Que no nada más sea la banda de zapadores, que ya la tenían, la del 8º Regimiento, que se convertía en algunos momentos como en una especie de orquesta sinfónica, que también traían pues el cuarteto básico de cuerdas, los instrumentos de concierto, y que eran lo que promovía el Conservatorio Nacional en ese momento. La idea de una educación totalmente apegada a los modelos europeos para el ejercicio de la música de concierto. Entonces, cuando llegan y se les ocurre que incorporen lo que es el salterio, el bandolón y sobre todo eran los instrumentos de cuerda combinados con el cuarteto básico de cuerdas del modelo sinfónico y europeo. Entonces ahí es cuando como que no les gusta. Voy a leer una de las citas que es elocuente, porque dice, las críticas no se hicieron esperar, porque se estaba tratando de hacer un país totalmente imitativo de los modelos europeos en cuanto a la educación musical, y en todo lo vemos aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí, estos hermosos edificios de corte porfiriano, bueno, afrancesados. Entonces ese era el modelo a seguir, pero cuando entran los instrumentos vernáculos al Conservatorio Nacional es cuando no les gusta. Y les voy a dar una idea, porque bueno, dicho sea de paso, este libro se nutrió sobre todo de los documentos hemerográficos. Hay una cita que dice el doctor Jáuregui, que si el mariachi estuviera, que no hay citas casi para analizar los grupos populares, y en el caso del mariachi decía, es que no te anuncian el mariachi como las tortillas en el menú nunca las anuncian, pero están presentes, y la música y el mariachi y las orquestas típicas estaban presentes, pero es muy difícil visualizar esos testimonios en las fiestas populares. Pero a través de la hemerografía sí los descubrimos, sobre todo porque la orquesta típica se institucionalizó. ¿Qué quiere decir esto?
pues que en las escuelas se tomaron estos modelos de hacer música y de que los mismos alumnos se enseñaran unos a otros las secciones de instrumentos, por ejemplo, los bandolones, los salterios, las arpas, se enseñaban entre ellos, se transmitían los conocimientos. Entonces, ese modelo operó ya hacia las 2 primeras décadas del siglo XX. Entonces, fue una orquesta que trascendió y que viene de esta combinación de lo vernáculo con lo culto, los instrumentos vernáculos y cultos, y que se consolidan en esta agrupación. Dice, por ejemplo, uno de los críticos que aquí en México nunca se habían combinado el arpa de pedales con el bandolón, que era un instrumento corriente, y que no pasaba de ser de un instrumento óptimo para los bailes de segunda, y eso hasta cierto punto. Entonces fueron muy críticos con esto. Y dice Alfredo Bablot que en ese momento era parte de la comisión organizadora de los grupos representativos de México en la exposición de Chicago. Él salió a la defensa de la típica porque pues había nacido justamente en el entorno del conservatorio. En ese tiempo, Alfredo Bablot, un músico francés, era el director del Conservatorio Nacional, y dice: como ustedes observan muy bien, el bandolón no figura en las orquestas modernas. Esto es debido a que este es un instrumento propio casi exclusivamente de México y de la América Central, ya que es poco conocido en Europa. A nosotros nos corresponde introducirlo a la música sinfónica, donde por medio de combinaciones acertadas producirá seguramente efectos nuevos y de gran belleza. Esta innovación se realizará probablemente en un porvenir no lejano y será uno de los elementos característicos de la futura escuela mexicana. Si Monteverdi, sus sucesores inmediatos, escribieron con buen éxito partes orquestales para guitarras, a mayor abundamiento pueden nuestros compositores hacer otro tanto para los bandolones, cuya potencia sonora y variados recursos superan al instrumento de los agudos y de los carulis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decido hacer una investigación sobre las orquestas típicas, es porque ya habíamos hecho alguna visita al entorno rural de Zacatecas, y todavía tenemos una persona que en uno de los pueblos, ni siquiera llega a municipio, es una comunidad de un municipio bastante marginado aquí de Zacatecas, todavía tenemos un bandolonista. Pero él toca, por ejemplo, la música esta del camaleón, camaleón, pero lo toca con bandolón. Él le metió una pastilla así hechiza, la pegó con silicón por dentro de su bandolón y toca. Entonces, bueno, pues la música de las típicas y esta idea del conservatorio pues llegó hasta las zonas rurales. Por eso yo defiendo la tesis de que es un artificio, es un invento la orquesta típica que llega y se convierte en una tradición, en una nueva manera de hacer música. Y bueno, pues creo que ya no les digo más, para que mejor, si están interesados, lo prueben por ustedes mismos, pues esta interesante postura de una agrupación que hoy por hoy es la que nos representa como mexicanos. Es mucho más representativa que las sinfónicas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, maestro Enrique, por la invitación y por la organización de este evento. Gracias a todos los integrantes de la escuela también de música, gracias a las autoridades de este centro cultural, de este auditorio tan bonito, que como dice la maestra Sonia, estamos muy contentos de estar aquí. Aparte pregunta, decirle a la doctora Sonia, que la felicito y reconozco todo su talento, que había en Zacatecas un señor Felitos, que era el que se encargaba de la música de aquellos tiempos. Yo creo que nuestros padres y abuelos eran los que andaban ahí, y no sé si algo de eso pudiste encontrar también en tu libro. Sí, cómo no. Mira,
De hecho, este libro, déjenles comento, que sirvió para que se nombrara la actual orquesta típica de Zacatecas como patrimonio del Estado. ¿Por qué? Porque pues llegaba nada más cualquier presidente municipal y esta orquesta estaba sufriendo mucho de que siempre querían las plazas para otra cosa y los querían cortar. Entonces lo que hicimos, bueno, esa orquesta tiene vínculos, sobre todo musicalmente, con las orquestas típicas, con la que les mencioné de señoritas, y con otra que había de varones, formada por Genaro Codina. La orquesta típica de señoritas nació en el 89, 1889, pero en el 87 ya había una orquesta de varones. ¿Y por qué? Porque bueno, hay otro capítulo aquí que se llama El arte sobre rieles. Cuando llega el ferrocarril central, que viene de San Luis, llega a Zacatecas y llega hasta Santa Fe, pasando la frontera de Ciudad Juárez, se extiende este modelo de orquesta, y Carlos Curti, el fundador de la orquesta típica de 1884 en el Conservatorio Nacional, era el director. Él vivió 2 años en Zacatecas y dejó sembrada la semilla de las típicas. Entonces de ahí viene una orquesta que se llama la de Antonio Martínez, y a esa orquesta perteneció Felito. Él era invidente, sí, tienes razón. Nos tocó, yo creo que hasta bailar, ¿a poco no, Vilma? Es mi